14 de junio del 2021 y vamos a comenzar la clase número 17. El capítulo es propiedades eléctricas, que incluye conductividad eléctrica DC, conductividad eléctrica AC, efecto Hall, resonancia ciclotrónica y efecto Hall cuántico, un poquito, como cultura general. Pero antes de comenzar el tema de hoy, voy a comentar un resultado anterior que lo dije de una forma, pero se puede mejorar. Es esto que está aquí, creo. ¿O no? A ver. Sí, este. Esta figurita. ¿Se acuerdan qué era esta figurita? Ya. Esta era una manera de ver cómo la concentración de portadores en un semiconductor dopado, en un semiconductor extrínseco, ¿no? Va variando de acuerdo a la temperatura. Si la temperatura es muy baja, en la banda de conducción no hay ningún electrón. Todos los electrones están en el nivel donador, ¿cierto? ¿Ok? Pero conforme aumenta la temperatura, digamos una temperatura de 40, 50 grados Kelvin, entonces todos estos electrones que estaban en el nivel donador pasan a la banda de conducción. Y son estos que están aquí, ¿cierto? Igual, ¿ya? ¿Ya pasó la temperatura? Apague el micrófono. Ya. Ok. Entonces, esta es la dependencia de la temperatura de la concentración de portadores en un semiconductor extrínseco. Y después, para una temperatura muy alta, por encima de una cierta temperatura, ya los electrones de la banda de conducción tienen como origen la banda de valencia, de modo que esta N tiene valores parecidos a N intrínseco, ¿no? Como si fuera un semiconductor intrínseco. Bueno, pero eso no era exactamente. Quería hablar de esto. Bueno, primero de esto de acá. ¿Cómo se llama esta ley? Esta ley se llama Ley de Acción de Masas. ¿Qué significa Ley de Acción de Masas? Que el producto
de la concentración de electrones en la banda de conducción por el número de huecos en la banda de valencia es igual a la concentración intrínseca, ¿no? Esto viene de estas deducciones, ¿no? Se deduce por separado N y se deduce por separado P y se multiplica, ¿no? Como los dos son iguales, N por P se multiplica y la raíz cuadrada de eso es igual a P y también es igual a N, pero a esa raíz cuadrada se le llama concentración intrínseca, ¿no? Esta es la concentración intrínseca que está resaltada con color amarillo. Esta es la concentración intrínseca. Y a su vez, esta N y esta P se obtuvieron aproximando la distribución Fermi-Dirac a una distribución de Boltzmann, ¿cierto? Y dijimos que la distribución de Fermi se aproxima a Boltzmann y que esa aproximación es correcta porque este numerador, acá, en el exponente, hay un numerador y hay un denominador. Si el numerador es mucho mayor que K sub Bt, entonces este 1 ya no tiene razón de ser. Entonces tenemos que Fermi-Dirac se aproxima a Boltzmann, ¿cierto? Eso es válido para semiconductores como el silicio, como el germanio, donde esta mu es 0,5, está en medio de las bandas de conducción y banda de valencia, más o menos en medio de estos dos, ¿cierto? De aquí para acá hay 0,5 y de acá para acá hay 0,5, es decir, 500 milielectronvoltios, 500 milielectronvoltios para acá. Y el K sub Bt a temperatura ambiente, si ustedes hacen los cálculos, es 25 milielectronvoltios. Entonces, 500 milielectronvoltios entre 25 milielectronvoltios es 200. Y E a la 200 es un número casi infinito. Entonces, por eso se justifica que Fermi-Dirac se transforma en Boltzmann, ¿cierto? ¿Entendido hasta ahí? Pero el problema era acá, en los semiconductores extrínsecos, donde este es del orden de un centésimo de electronvoltio, 0,01 electronvoltio. Por acá tenemos, por acá tenemos algunos valores, aquí, 0,01 electronvoltio, o sea, 10 milielectronvoltios, ¿cierto? Entonces, sin embargo, se le sigue considerando que se puede poner acá el mu, y de todas maneras, en esa expresión, la distribución Fermi-Dirac se aproxima a Boltzmann. Y tiene razón, ¿no? ¿Por qué? Porque el nivel Fermi-Dirac, perdón, el potencial químico o nivel de Fermi va a estar por aquí y va a ser del orden de 5 milielectronvoltios, ¿no? Va a ser, o de 10 milielectronvoltios, digamos mejor, va a estar por aquí, de ese orden de magnitud. Pero el K sub Bt ya no es 25 milielectronvoltios, porque eso sucede cuando acá la temperatura está entre 0 y 50, digamos 20 Kelvin. Entonces acá el K sub Bt es mucho menor. El K sub Bt es mucho menor, entonces el potencial químico también es mucho menor, entonces se sigue manteniendo que el potencial químico es unas 4 o 5 veces más que el K sub B por T. ¿Entendido? El K sub Bt es pequeñísimo porque estamos hablando de temperaturas bajas acá, ¿cierto? Y si estamos hablando de temperaturas altas, cuando ya se está calentando el semiconductor, entonces el nivel de Fermi ya va bajando por acá y ya se va convirtiendo en un semiconductor intrínseco, ¿no? Entonces, ya vuelve a ser de algunos, digamos, 100 milielectronvoltios. De aquí, por ejemplo, ¿no? Hasta acá hay unos 100 milielectronvoltios y el K sub Bt a esa temperatura es menor,
que 100 milielectronvoltios. Entonces, por eso, esa aproximación de que la distribución de Fermi-Dirac se aproxima a la distribución de Boltzmann sigue siendo válida inclusive en materiales dopados. Y por lo tanto, la fórmula para N, esta formulita para N y esta formulita para P, esta y esta siguen siendo válidas. Entonces, el producto de ellas, raíz cuadrada, sigue siendo la concentración intrínseca. ¿Cierto? Entonces, habíamos concluido la clase anterior que este es dato. Si el material es tipo N, este valor es conocido y se considera que es igual al número de donadores, es decir, el número de átomos de fósforo que han reemplazado a algunos átomos de silicio. Ese es entonces el N. Y el P, que se llaman portadores minoritarios, se calcula como Ni cuadrado entre Nd, ¿cierto? Y al revés, si el material es tipo P, entonces el P es igual al número de impurezas aceptadoras, número de impurezas aceptadoras, y el N viene a ser los portadores minoritarios y se calculan de esta forma, por la ley de acción de masas, ¿no? En resumen, lo que quería hacerles ver es que la aproximación distribución Fermi a distribución Boltzmann inclusive es válida para semiconductores extrínsecos donde el nivel de Fermi está relativamente cerca de la banda de conducción. O también acá puede ser también para donadores relativamente cerca de la banda de valencia. Ok, salimos de ahí y comenzamos a hablar de propiedades eléctricas. Les decía, en la clase anterior ya había comenzado esto, que las propiedades eléctricas estaban bien explicadas por el modelo de Drude desde principios del siglo XX, o sea, 1900, 1901, ¿no? Y el modelo era que los electrones en el metal están como en una caja vacía, pero son clásicos, o sea que obedecen las leyes de Newton y la estadística de Boltzmann. Son partículas clásicas, según Drude, ¿no? En ese tiempo recién se estaba descubriendo la mecánica cuántica. La ecuación de Schrödinger es como del año 1927 y el modelo de Drude es como de 1901. O sea, todavía no había mucha mecánica cuántica. El concepto de fotón por Einstein, E igual a h nu, fue en 1905. Ok, entonces Drude propone su modelo donde los electrones en la caja vacía están así, al azar, con velocidades relativamente altas, pero cuando hay un campo eléctrico, perdón, acá hay que decir que las velocidades individuales de los electrones son relativamente altas, pero se promedian a cero. Entonces podríamos decir que todos los electrones tienen una velocidad cero. Y cuando se aplica un campo eléctrico, en promedio todos los electrones van a tener una velocidad v sub d, que significa drift velocity. Entonces esa drift velocity se justifica de dos modos. Uno que yo le llamo un modelo de colegio, donde los electrones obedecen la segunda ley de Newton de esta forma, entre un tiempo 0 y tau, ¿no? Entre un tiempo 0 y tau. Entonces, si obedecen esta ley de Newton, entonces la solución a esta ecuación es esta de acá. Pero eso solamente entre 0 y tau, es decir, cuando el electrón llega a una velocidad que es Q entre M por E por tau, regresa a 0, entonces la velocidad promedio va a ser esta de acá, que se llama drift velocity. Otra manera de hablar de la drift velocity es decir que los electrones en realidad se están moviendo en un líquido viscoso. Se mueven dentro de la caja vacía, pero debido a los choques con los átomos,
Realmente vamos a ver que es con los fonones y con las impurezas. Entonces, va a haber una fuerza de viscosidad, ¿no? La fuerza de viscosidad aparece, ¿cómo aparece aquí en este modelito? Estas son fórmulas que yo he copiado del Ashcroft. En el libro de Ashcroft plantea así, que en cualquier instante t más dt, el momentum de cada electrón va a ser el que tenía en t más un momentum dado por la fuerza, ¿cierto? Pero esos electrones van a decaer a velocidad cero. Un electrón en un tiempo de t tiene una probabilidad de t sobre tau de chocar y regresar a velocidad cero. Entonces, el electrón ya no es un electrón, sino es un electrón 1 menos dt sobre tau. Es una fracción de electrón ya, ¿no? En el instante t tenemos un electrón con ese momento, pero en el instante t más dt vamos a tener una fracción de electrón que es 1 menos dt sobre tau, donde esa es la probabilidad de que el electrón decaiga a velocidad cero. Entonces, el momentum en el instante t más dt va a ser lo mismo que había acá, ¿no? Pero por una fracción de electrón, que es todo esto que está aquí. Entonces, esta es la manera de escribir la segunda ley de Newton para un electrón en un metal que está acelerando, ¿no? Y decayendo a velocidad cero. Entonces, esta fórmula, separando términos, ¿no? Este PT pasa al otro lado, etcétera. Acá queda PT de T sobre tau, con signo menos, es este de acá. Y acá hay un F de T de T. Faltaría también un F de T cuadrado sobre tau, que lo despreciamos. Entonces, esta es una manera de escribir la conservación de cantidad de movimiento, digamos, para los electrones. Entonces, pasamos el denominador este de t y lo que queda es esto de acá, que es una manera de escribir la segunda ley de Newton, donde este es el cambio de momentum, esta es la fuerza externa debido a un campo, y esta es la fuerza debido a los choques, o fuerza de viscosidad la podemos llamar, ¿no? Esta misma formulita ahora la ponemos como el P, lo consideramos que es masa por velocidad y consideramos que la masa del electrón no va a variar. Entonces, esta misma formulita se puede escribir de esta forma, ¿no? O sea, pudimos haber establecido desde el principio esta fórmula, así lo hace Kittel, pero la manera completa la hace Ashcroft. Hemos seguido a Ashcroft y llegamos a lo que propone Kittel para comenzar. Y ahora, resolver esta ecuación es algo parecido a lo que probablemente ustedes hicieron en Física 1, donde una gota de agua se pone en un vaso, una villa se sumerge en un vaso de agua o de aceite. Entonces, sobre la villa va a haber una fuerza de gravedad, mg, y acá una fuerza de viscosidad, mb sobre tau. O sea, el electrón se mueve en el sólido como si fuera una villa sumergida en un líquido viscoso, ¿cierto? Esta es la fórmula para una partícula que se mueve en un líquido viscoso y en un campo externo. Entonces, ese procedimiento ya es más o menos estándar, es conocido, ¿no? Consiste en arreglar todo, ¿no? En despejar de tal manera que acá tengamos un término derivada de velocidad sobre velocidad, diferencial de velocidad sobre velocidad, ¿no? Que es fácil de integrar. O sea, se arregla esto de aquí hasta llegar acá. Y esta integral es conocidísima y el resultado es un logaritmo. Un logaritmo entre 0 y un t, digamos, ¿no? Ese es el logaritmo y en el otro lado es más fácil todavía. Entre 0 y t es simplemente t sobre tau, que es el segundo miembro de esto, y este es el logaritmo. Y de aquí sacamos el antilogaritmo a ambos lados. La velocidad en realidad se mueve según este movimiento. Sin embargo, a este movimiento le llamamos simplemente un movimiento transitorio, porque muy rápido este t va a ser mayor que tau es del orden de 10 a la menos 14 segundos. Entonces,
este término va a ser infinitamente pequeño, ¿no? E a la menos 5, digamos, e a la menos 5, ya es esto casi cero, ¿cierto? Entonces, va a haber un estado estacionario donde la velocidad es Q tau entre M por E. Esta es la drift velocity obtenida según este modelo de Drude, digamos, universitario, ¿no? El otro era un modelo de Drude escolar, que está acá. Y un detalle que lo vamos a necesitar más tarde es que este resultado que acabamos de obtener haciendo la integración de esa ecuación diferencial se puede obtener de una forma más simple. Como ya sabemos que se va a llegar a un estado estacionario, el electrón va a llegar a un estado estacionario, a moverse en el cristal, entonces en algún momento esta derivada de B con respecto a T se va a hacer cero. Cuando llegamos ahí, derivada de B con respecto a T igual a cero, quiere decir que estamos en el estado estacionario. Entonces, cuando estamos en el estado estacionario, no nos interesa el primer miembro, solamente QE igual a mb sobre tau, y de ahí también se puede obtener esta drift velocity. ¿Está bien? Este truquito nos va a ser útil dentro de un momento, en lugar de estar integrando. Y acá tengo algo también básico, que es la definición de corriente, ¿no? Acá se supone que un conductor tiene n electrones por unidad de volumen, es decir, que en un volumen área por B sub D por delta T, esto es volumen, entonces volumen por n, tenemos nosotros un número de portadores en este paralelepípedo. Este paralelepípedo de área A y altura VD por delta T, aquí hay esta cantidad de electrones y cada uno tiene una carga Q. Entonces hay una carga Q que en un intervalo delta T va a pasar a través de esta superficie, ¿no? Entonces la corriente va a ser la carga dividida entre delta T, este delta T se cancela y vamos a tener entonces la corriente, va a ser todo esto lo que está aquí eliminando los dos deltas T, ¿cierto? Pero la densidad de corriente la defino como I por A y la densidad de corriente va a quedar entonces como NQVD, que es eso que está acá. Esa es la densidad de corriente. Pero el VD es el que acabamos de obtener anteriormente, aquí, en el estado estacionario, y eso es todo esto que está acá. El E lo separamos un poquito de tal manera que nos sale que el J es todo esto que está aquí, que es una constante del material, ¿no? La concentración de portadores depende del material y el tiempo de choque que hay en los electrones, ¿no? El intervalo promedio en el cual chocan los electrones es tau. Son características, entonces, de cada material. Entonces, a todo esto que está aquí, al factor que acompaña al campo eléctrico se le llama conductividad eléctrica, sigma, y es NE cuadrado sobre M por tau, ¿cierto? Ese es un modelo simple. Quizás vamos a complicarlo un poco más tarde para decir que sigma es un tensor, pero por ahora lo dejamos ahí. Y vamos a modificar este modelito de Drude, lo vamos a modificar y se va a llamar ahora modelo de Sommerfeld. Y si lo vemos desde el punto de vista de esta clase, de las propiedades eléctricas, no va a alterar mucho los resultados. O sea, usar el modelo de Sommerfeld o usar el modelo de Drude en este capítulo de propiedades eléctricas es lo mismo, lleva los mismos resultados. Sin embargo, proponemos aquí el modelo de Sommerfeld para adelantar y ver cómo nos sirve cuando estudiemos propiedades térmicas o propiedades magnéticas o quizás también termoeléctricas. ¿Cierto? ¿En qué consiste el modelo de Sommerfeld? El modelo de Sommerfeld consiste en decir, bueno, los electrones ya no son partículas que obedecen la estadística de Boltzmann y las leyes de Newton, sino que son
soluciones a la ecuación de Schrödinger. En este caso, soluciones simples que son de la forma e a la i k punto r, e a la i k punto r, donde esa k toma valores 2pi entre L, ¿no? MNP, valores muy pequeños. Y aquí tiene una malla bien menudita de valores posibles de k. No los he dibujado acá, de k o de q, como se quiera llamar, ¿no? O sea, son vectores de onda. A cada vector de onda le corresponden 2 electrones, eso ya lo sabemos. Entonces, de esa forma se llenan y los electrones, los n electrones, digamos 6 por 10 a la 23 electrones en una mol o 10 a la 20 electrones en un centímetro cúbico, todos los electrones que están en una muestra, entonces se van acomodando uno por uno hasta obtener acá una energía. El último electrón que llega acá llega a ocupar un nivel que tiene la energía de Fermi, ¿cierto? Todo eso a 0 grados Kelvin. Suponemos que estamos a 0 grados Kelvin y que no hay nada que perturbe al metal. O sea, no hay campo eléctrico, no hay campo magnético, entonces los electrones van a estar aquí tranquilitos. Suponemos que la temperatura no nos afecta el problema, pero sí vamos a suponer que agregamos un campo eléctrico. Ese campo eléctrico lo que va a hacer es afectar a todos los campos. De tal manera que esta esfera verde que está aquí va a ser desplazada hasta acá, ¿cierto? Va a ser desplazada, entonces va a haber una fracción de electrones que no tiene electrones simétricos al otro lado. Acá, para cualquier estado de aquí, yo siempre voy a encontrar un estado simétrico. Por acá, su simétrico va a estar por acá. Y la suma, de la contribución a la corriente de este electrón con este electrón se van a cancelar. Pero acá van a haber electrones que no tienen un simétrico y por lo tanto no se van a cancelar. ¿Cierto? A ver, quería mostrarles algo acá, un detalle. Era al revés. Ah, ya, estaba bien. Un detalle. Ya, ahora, ¿no? He puesto las esferas de Fermi, la desplazada y la no desplazada, la blanca es la no desplazada. Entonces, cuando la esfera de Fermi se desplaza, como ya les dije, queda por acá algunos electrones que no tienen simétrico y acá hay algunos vacíos. Estos son los vacíos, estos son los que deberían, acá ya no hay electrones. Estos son los, digamos, los compañeros de estos de acá que ya no están y que por eso estos solitos son los que contribuyen a la corriente. ¿Ok? Entonces los electrones que contribuyen a la corriente son estos y que están muy cerca a el nivel de Fermi. El nivel de Fermi es este de acá. Entonces, podemos dar valores, podemos mezclar los dos modelos, el de Drude, que tiene una drift velocity, y el de Sommerfeld, donde todos los electrones se desplazan un delta K, y la relación entre ambas es h barra delta K es igual a mv sub d. O sea, las dos cantidades de movimiento se escriben, uno según la mecánica cuántica y otro según la mecánica clásica, ¿no? El h barra delta K es equivalente al mv sub d. Así también el h barra K sub f es equivalente a masa, la cantidad de movimiento del electrón, masa por la velocidad de Fermi, ¿cierto? La velocidad de Fermi es la raíz cuadrada, esta que está aquí, ¿no? De 2 E sub f entre N. Entonces, lo importante de esta diapositiva, aparte de estos valores que están acá, que hay que tener en cuenta para hacer los cálculos, ¿no? Es que
ahora van a contribuir a la corriente. Según este modelo, los únicos que contribuyen a la corriente eléctrica son estos que están aquí. Cuando yo coloco un campo eléctrico, no todos los electrones contribuyen a la corriente, sino solamente estos. Y decimos que ya no son una concentración N, sino una concentración N efectiva. Y estos electrones ya no contribuyen con una VD, ¿no? Con una drive velocity, sino contribuyen con la velocidad de Fermi. La corriente, entonces, es debido a una cantidad menor de electrones, pero a una velocidad, todos ellos moviéndose con una velocidad más alta que esta VD. Esta VD es del orden de milímetros por segundo, y este es del orden de kilómetros por segundo, ¿cierto? Entonces, la corriente eléctrica se debe a estos portadores. Entonces, el siguiente trabajo, en la siguiente diapositiva, es demostrar que esta fórmula para la corriente eléctrica es igualita a la de Drude y nos va a llevar también a deducir este valor de corriente eléctrica, ¿cierto? O sea, mejor así, esto según Sommerfeld, y esto según Drude, y las dos son iguales. Vamos a ver por qué se dice que las dos son iguales, ¿no? El cálculo no es preciso, pero es bien didáctico, ¿no? Ustedes van a entender cómo se demuestra que las dos corrientes, debido al modelo de Drude y debido al modelo de Sommerfeld, son iguales. Entonces, ¿qué se hace para demostrar esto? Entonces, decimos, en esta figura, los que van a contribuir son estos electrones, que son N, y que todos tienen una velocidad de Fermi, y estas son las cantidades, las relaciones entre el modelo de Drude y el modelo de Sommerfeld, ¿no? Y aquí está la definición de velocidad de Fermi. Entonces, vamos a aproximar, ¿no? Vamos a aproximar este factor de acá y ver qué factor de n, ¿no? Es este de aquí. O sea, n, el número de electrones, es proporcional al área de mejor dicho, al volumen, ¿no? El número de electrones que hay dentro de la esfera de Fermi es proporcional al volumen de toda esta esfera. ¿Cuál es el volumen de esta esfera? 4pi sobre 3 por K sub F al cubo. N es proporcional a este volumen. ¿Por qué? Porque hay un número de cubitos que en total suman este volumen. Y por cada cubito hay 2 electrones, etc. ¿No? Ahora vamos a suponer que no son estos los electrones que contribuyen, no, por un ratito nomás. Vamos a suponer que no son estos los electrones que contribuyen, sino que son todos estos. O sea, acá hay un delta K. Todos los electrones que contribuyen son entonces estos que están acá. Entonces, los que están en este cascarón esférico. Entonces, si admitimos eso, decimos, ya, entonces son 4pi kf cuadrado sobre delta K, son los electrones que van a contribuir la corriente en el modelo de Sommerfeld. Sí, pero no es cierto, solamente son estos. Ya, entonces vamos a aproximar todo este verde, esta parte verde, que es la que realmente contribuye, aquí está el N efectivo, todo este volumen, ¿qué fracción de esto es? Y decimos así, a simple vista, parece que fuera un tercio. Ya, entonces decimos, la fracción de electrones que va a contribuir es 4pi kf cuadrado delta K sobre 3, ¿no? Ahora, esta es la que contribuye, pero ¿qué fracción de este volumen es esto de acá? Fácil, dividimos todo esto entre este volumen. Eso es lo que está acá, ¿no? El volumen verde es el que está aquí, y este es el volumen, digamos, morado que está aquí, pero no es todo el volumen morado, sino un tercio. Esa es la fracción de electrones, y multiplicada por n es entonces la concentración efectiva de electrones que participan en la corriente según el modelo de Sommerfeld. Todo ese es el número efectivo. Si uno hace las simplificaciones, se va a quedar aquí con un tercio n. No, el un tercio desaparece también, porque este 3 se va con este 3. ¿Qué va a quedar? Va a quedar delta K sobre K sub F. Delta K
Delta K sobre K sub F nomás queda. Si simplificamos todo eso que está aquí. Pero delta K está por aquí y K sub F está por acá. Entonces, se dan rápidamente ustedes cuenta que delta K entre K sub F es VD entre B sub F. VD entre B sub F. Entonces, este efectivo va a ser simplemente, concentración efectiva de electrones va a ser simplemente N por Drift Velocity entre Fermi Velocity. Eso que está acá. La concentración de electrones es entonces esta que está acá. ¿Cierto? Entonces, reemplazamos esto que está aquí en la fórmula que viene de la diapositiva anterior, ¿no? Entonces decimos, esto aquí, B sub F en el denominador, con B sub F en el numerador, se van a cancelar. Entonces va a quedar N, E, B sub D. Esta N por VD por E, ¿no? Que me va a llevar, ¿no? Ya estoy en el modelo de Drude. Entonces voy a deducir que la sigma es la misma que en el modelo de Drude. N cuadrado tau sobre F. O sea, el modelo de Drude y el modelo de Sommerfeld me llevan al mismo valor de conductividad eléctrica. Entonces, este tau no se conoce hasta que uno mida la conductividad. Es al revés, ¿cierto? ¿Cuál es la conductividad de este material? Eso lo mido. La conductividad eléctrica se puede medir. ¿Cómo se mide la conductividad? Midiendo la resistencia eléctrica, ¿no? Midiendo la resistencia eléctrica y después aplicando la fórmula resistencia es igual a 1 entre sigma, ¿no? Por longitud sobre área, ¿no? ¿Entiende? Entonces, y uno recién se da cuenta ahí, puede decir, ya, en este material la resistencia es pequeña, entonces el tau es tanto. Generalmente este tau es del orden de 10 a la menos 14, ¿no? Es importante los órdenes de magnitud, ¿cierto? En el examen yo pregunté por la energía de Fermi de un metal, ¿no? Ya había dicho varias veces, antes del parcial, ya había dicho varias veces, la energía de Fermi es del orden de 1 electronvoltio, 2 electronvoltios, 5 electronvoltios, habíamos dicho. Y ahí algunos me han puesto energía de Fermi 10 a la 20, 10 a la 28 electronvoltios, ¿no? Eso ya no se puede seguir mirando. De frente esa respuesta está en física, uno tiene que saber lo que está hablando, ¿no? No puedes poner una energía de Fermi de 10 a la 28 electronvoltios. Ok, aquí también, ¿no? El tau es del orden de 10 a la menos 14 segundos. 10 a la menos 14. No voy a poner 10 a la 14 porque malogran todo. Ok. Entonces, cuando uno trabaja en física, puede usar cualquiera de las dos. Esta que está acá, esta J se usa como Drude, y esta de acá, donde al tau le pones, ese es el tau de Fermi, o sea, el tiempo que tarda en relajarse los electrones que están en esta franjita. No se acostumbra a poner también tau Fermi, pero es lo mismo, ¿no? Ok, hemos hablado de conductividad. Hasta aquí, conductividad de un metal. Los metales tienen electrones solamente en una banda. Aquí no he hablado de banda siquiera, ¿no? Porque como es una banda, hasta aquí está la energía de Fermi y por acá continúan los valores posibles de energía, ¿cierto? Por acá continúan los valores de energía. Entonces, bueno, acá hay que hablar de por qué, cuál es el origen de esa viscosidad, esas fuerzas que hacen que el electrón choque y que regrese a velocidad cero y que en conjunto actúan como una viscosidad, que regresan al electrón a su estado cero. Entonces, esta figura de Kittel es muy, digamos, elaborada, ¿no? Muy inteligente, porque aquí, sobre todo la parte izquierda, esto que está acá, porque aquí con esta figura Kittel te está diciendo
Con esta figura, Kittel te está diciendo, hay dos razones por las cuales los electrones experimentan choques. Uno son los fonones, que distorsionan la red, y otros son las impurezas. En este caso, esta es una impureza sustitucional que sustituye a un átomo de metal, por ejemplo, de cobre, y le pone zinc. Y esta de acá es una vacancia. Se olvidó la naturaleza de colocar ahí un átomo. Entonces, es una manera de decir, los electrones chocan con los fonones, ¿no? Con las vibraciones de la red. ¿Se dan cuenta? Que esto es pequeño comparado con este y más pequeño comparado con esto de acá. O sea, esta es una red distorsionada por los fonones que va a ser causa de que los electrones choquen, se relajen y que haya una entonces resistividad. Y acá también este y este. Hay dos razones. Básicamente hay dos razones por las cuales los electrones chocan. Entonces también se distingue, mejor dicho, la resistencia total de un metal. Yo tengo acá un trozo de metal. La resistencia de un metal, ¿qué cosa es? Tiene dos partes. La resistividad, mejor dicho. Vamos a hablar de la resistividad eléctrica de un metal. Tiene dos partes, una debida a los fonones y una debida a las impurezas. Esta parte de acá, debida a los fonones, entonces depende de la temperatura, y esta parte de acá no depende de la temperatura, es una constante. Entonces, acá está el sigma, la inversa de la resistividad, 1 sobre tau, por esta constante, m entre n cuadrado, y esta 1 sobre tau tiene dos contribuciones, 1 sobre tau i, se debe a las impurezas, y 1 sobre tau fonones, que se debe a la temperatura. El gráfico completo para la resistividad es este, ¿no? O este de acá también, temperatura en función, ¿no? Entonces, muy cerca, al 0 grados Kelvin, tenemos una resistividad que no depende de la temperatura, ¿no? Resistividad residual, se dice. Y hay una resistividad debido a los fonones que depende linealmente con la temperatura, más o menos. Depende linealmente con la temperatura, ¿no? Entonces, ese es un conocimiento básico de física del estado sólido. ¿Cómo depende con la temperatura la resistividad de un metal? La resistividad es proporcional a la temperatura. Lógicamente, la conductividad va a depender como 1 entre T, como T a la menos 1, ¿no? En un cierto, después de un cierto rango, ¿no? Acá hay. Una demostración la vamos a hacer cuando vemos en la próxima clase de propiedades térmicas. Propiedades térmicas. Dejamos ahí nomás y dejamos el resultado. Hay dos contribuciones. Y acá comenzamos a hablar de semiconductores en general, que pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Un semiconductor tiene electrones en dos bandas. Entonces, la contribución a la conductividad eléctrica de cada banda se suman, o mejor dicho, para obtener la conductividad eléctrica de un semiconductor hay que obtener la conductividad eléctrica debido a los huecos que están en la banda de valencia y a los electrones que están en la banda de conducción por separado. Y a ambas le podemos aplicar el modelo de Drude, que es también equivalente al modelo de Sommerfeld. Es decir, podemos llegar a una conductividad eléctrica según Drude o Sommerfeld para electrones y una conductividad eléctrica para huecos. Así, igualito. Estas son las conductividades. Y la suma de las dos es la conductividad eléctrica del semiconductor. La conductividad eléctrica del semiconductor es esta suma. Bueno. Pero los físicos de semiconductores usan su propia nomenclatura y ellos no usan esta fórmula, sino que definen esta cantidad
que se llama movilidad. Acá está la definición de movilidad. Velocidad entre campo eléctrico. Eso se llama movilidad. Y la movilidad no viene a ser otra cosa que E tau sobre M. ¿Cierto? La movilidad es E tau sobre M. Entonces, esta formulita que está acá para electrones se convierte en esta: concentración de electrones por la carga, por la movilidad, y para huecos también, ¿no? Movilidad para huecos. Entonces, en general, para un semiconductor, esta es la conductividad. Sin embargo, los semiconductores extrínsecos no tienen, perdón, aquí hay un error, ¿no? ¿Puedo arreglarlo o no? Sí. No se puede arreglar. Este es P. Este es P. Los semiconductores extrínsecos son de dos tipos. Unos que solo tienen electrones, n electrones, en la banda de conducción y tienen 0 huecos en la banda de valencia. Entonces, esta es la conductividad nada más. O sea, esta que está acá. Y otros electrones, otros semiconductores tipo P, donde no hay electrones en la banda de conducción y toda la conducción es solamente debido a los huecos en la banda de valencia. Y se escribe de esta forma la conductividad. P, esta que está aquí debería ser P. Los semiconductores intrínsecos tienen la propiedad de que el N y el P son iguales, ¿no? El N y el P son iguales, entonces pueden salir. N igual a P, salen del paréntesis, factor común, entonces, y son iguales también a la concentración intrínseca. Entonces, esta es la manera de escribir la conductividad eléctrica en semiconductores intrínsecos, ¿no? Esta es la suma de las movilidades, que depende de la temperatura polinomialmente, dice aquí. Depende de la temperatura polinomialmente. Entonces, la otra pregunta es, ¿no? Yo había planteado acá una pregunta importante, clásica en física del estado sólido. ¿Cómo depende la resistividad eléctrica de la temperatura? La ρ es proporcional a T, ¿cierto? Es lineal con T. O sea que la sigma es T a la menos 1. Acá vamos a decir que esto de acá puede ser T a la menos 1, pero vamos a ver que es T a la menos 3 medios. Vamos a ver, pero eso influye poco en la dependencia de la temperatura. Principalmente, la dependencia de la temperatura está en este término, que es NI. NI, concentración intrínseca, la hemos calculado en la clase anterior, depende exponencialmente de la temperatura, de esta forma. O sea, esta varía mucho más rápidamente con la temperatura que cualquier dependencia polinomial acá. Entonces, aproximadamente uno dice sigma en los semiconductores intrínsecos es una constante que depende un poquito de la temperatura, en realidad no está constante, pero puede aproximarse a una constante, y esta dependencia exponencial. Eso es la conductividad eléctrica de los semiconductores, ¿cierto? Y entonces, esto, por experiencia de los físicos de semiconductores, que trabajaron desde los años 60 del siglo XX, ¿no? Entonces dicen, no me voy a complicar la vida, voy a graficar logaritmo de sigma versus 1 sobre t.
Y cuando hacen el gráfico logaritmo de sigma versus 1 sobre t, les sale que en una gran región de temperaturas, 1 sobre t, en una gran región de temperaturas, esto es lineal, ¿cierto? O sea, esto de acá nos lleva a una relación lineal en este gráfico, 1 sobre t versus logaritmo de sigma, ¿no? Entonces, la pendiente de esta recta va a ser E sub g entre 2kb. Entonces, si usted hace un experimento donde su muestra es silicio, entonces va a tener una pendiente. Y si hace el experimento donde su semiconductor es germanio, entonces va a tener otra pendiente. Diferente semiconductor, diferente pendiente. El caso B, la pendiente es esto que está acá, ¿cierto? Cuando decimos pendiente, estamos hablando de este gráfico. Y esa pendiente, entonces, va a estar directamente relacionada con el gap. Entonces, eso se usa como un método para obtener la, el gap de un semiconductor, ¿no? Yo tengo acá un semiconductor entre manos y me dicen, este semiconductor es intrínseco, calcúlale el gap. Entonces, una posibilidad es hacer este experimento. ¿En qué consiste ese experimento? Medir la resistencia, ver las dimensiones, a partir de la resistencia, para cada temperatura yo mido una resistencia, pero esa resistencia rápidamente la convierto en conductividad. Entonces hago una tablita de conductividades versus temperatura. Ah, no, mejor eso muy complicado. Voy a hacerlo mejor. Logaritmo de sigma, 1 sobre t. Ya. Entonces, si me sale una recta, ya entonces puedo calcular el gap, ¿no? Porque K sub B es una constante universal. 1,36 por 10 a la menos 23 Joule sobre grados Kelvin, ¿cierto? Y le sale la E sub G. ¿De acuerdo? Entonces, en semiconductores intrínsecos, la conductividad depende de la temperatura exponencialmente. Y en metales, la conductividad depende de la temperatura. En metales, la conductividad depende de la temperatura como T a la menos 1. Sigma depende como T a la menos 1. ¿De acuerdo? Y en los extrínsecos, puede ser esto, ¿no? Entonces, la única, en los extrínsecos esta N es constante, la carga de los portadores también es constante, y si hay alguna dependencia de la temperatura, depende de esta movilidad. ¿Esta movilidad qué cosa era? E tau sobre M. O sea, más o menos, si hablamos de semiconductores extrínsecos, es como si estuviéramos hablando de un metal, ¿no? Semiconductores extrínsecos, y esperaríamos que la conductividad fuera también, ¿cómo? La conductividad fuera también proporcional a T a la menos 1, ¿cierto? Estamos aplicando el mismo modelo. Sin embargo, es muy interesante comprender que en los semiconductores extrínsecos, esta conductividad ya no depende de T a la menos 1, como en los metales, sino de T a la menos 3 medios, ¿no? Pero esa demostración la hacemos en la próxima clase también. ¿Por qué? Porque necesitamos un poquito las propiedades térmicas, ¿no? Lo dejamos ahí, lo vemos después. Entonces, eso es lo que podemos hablar de conductividad eléctrica DC. Hemos hablado de conductividad eléctrica DC en 4 tipos de materiales: metales, semiconductores intrínsecos, semiconductores tipo P y semiconductores tipo N, ¿cierto? Siguiendo el modelo de Drude y diciendo que el modelo de Drude es equivalente al modelo de Sommerfeld. Ahora, una introducción. Después, cuando hablemos de propiedades ópticas, vamos a volver a hablar de la conductividad eléctrica AC. O sea, cuando el campo, cuando una muestra metálica es sometida a un campo alterno, a una corriente alterna. Entonces, en ese caso, vamos a demostrar que la conductividad eléctrica es una conductividad compleja, ¿no? Es decir, tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. ¿Qué significa que es
una cantidad compleja. Una cantidad compleja significa que la causa y el efecto pueden estar desfasados, ¿no? Porque un número complejo siempre se puede escribir como e a la i por un número o e a la i phi, digamos, donde ese phi es una fase, ¿cierto? Entonces, la corriente puede tener una fase y el campo eléctrico otra fase. Por eso son diferentes, ¿no? Hay un desfasaje entre la corriente y el campo que la produce. Bueno, pero por ahora solamente vamos a obtener la expresión para la conductividad compleja. Se parte de la misma ecuación, ¿cierto? Esta misma ecuación, digamos, la segunda ley de Newton para un electrón, pero este ahora no es un campo eléctrico constante, ¿no? Sino que es un campo eléctrico seno, coseno, o un campo eléctrico exponencial complejo como este, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar este campo aquí y vamos a suponer que la velocidad ahora va a salir de este tipo, ¿no? Cuando resolvemos para una velocidad de este tipo y un campo de este tipo acá, entonces nos va a salir que la velocidad, este v sub 0, aquí faltó el v sub 0, el v sub 0 va a ser igual a esto que está acá. Esta es la cantidad compleja, esta es la conductividad compleja, ¿cierto? Y el sigma, si uno recuerda que el J es E tau sobre M por E, ¿no? Ahora el J va a ser todo esto que está acá. Este es el factor que se agrega nada más. Este es el factor nuevo, digamos, que aparece. Entonces la sigma en corrientes alternas, la sigma de corrientes alternas va a ser igualita que la sigma DC, pero dividida por este factor, ¿no? Entonces racionalizamos, multiplicamos por 1 más i omega t en el numerador y 1 más i omega tau en el denominador y obtenemos la parte real y la parte imaginaria, ¿cierto? Ya, su uso lo vamos a ver cuando lleguemos a propiedades ópticas. Ahora, el efecto Hall. Acá solamente voy a precisar, ustedes ya han visto varias veces quizás el efecto Hall desde física 3 o antes quizás, y solamente voy a precisar que cuando se habla de efecto Hall, se habla de una convención. ¿Cuál es la convención para estudiar el efecto Hall? Que la corriente circula en la dirección X, ¿cierto? La corriente circula en la dirección X y el campo está en la dirección Z, ¿no? Y va a aparecer un voltaje que va a estar siempre en la dirección Y. Acá. X para corriente, Z para el campo aplicado y Y es la dirección del campo Hall que va a aparecer. Es el efecto Hall. Aparece un campo transversal cuando hay una corriente en la dirección X y yo le aplico un campo magnético, ¿no? Entonces usted tranquilamente puede decir el efecto Hall. ¿Qué es el efecto Hall? Es la aparición de un campo eléctrico en la dirección Y cuando yo aplico una corriente en la dirección X y un campo eléctrico en la dirección Z, ¿cierto? Esa es la nomenclatura que se usa. Entonces, cuando yo recién aplico, en el instante t igual a 0, cuando aplico el campo magnético, supongo que ya había aplicado la corriente, está funcionando aquí una corriente, y aplico el campo magnético, entonces los portadores, sean electrones, como estos que están acá, ¿no? Si estamos, si este es un material tipo N, o es un metal, entonces los electrones van a venir con velocidad en esta dirección, ¿no? Y si son huecos, ¿no? Un semiconductor tipo P, los huecos van a ir en esta dirección, cuando hay una corriente J en esta dirección, ¿cierto? En todos los casos la J es en la dirección X positiva.
¿cierto? Esa es la convención. Entonces, les decía que si en un instante yo aplico un campo eléctrico, entonces vamos a tener efectos transitorios. ¿Cuáles son los efectos transitorios? Que van a venir electrones a esta superficie inferior. ¿Por qué? Porque van a experimentar una fuerza de Lorentz, V por B, ¿no? V en esta dirección por B en la dirección Z, les va a salir una fuerza de Lorentz en la dirección más Y, ¿cierto? ¿Pero qué quiere decir? Que los electrones van a venir hacia acá. Entonces se va a formar acá como un pequeño capacitor, ¿no? Como un pequeño capacitor donde acá se llena de electrones y acá de cargas positivas. Entonces va a haber un campo eléctrico que va de la carga positiva a la carga negativa, ¿no? Este es el campo de Hall, ¿no? Y como se alcanza el estado estacionario, entonces la fuerza de Lorentz siempre se va a cancelar con el campo eléctrico de Hall. Con el campo eléctrico de Hall se cancela, ¿cierto? Entonces los electrones van a seguir moviéndose siempre en línea recta, ¿no? Entonces, como les decía, esta nomenclatura X, Y, Z sirve para simplificar los signos, para no estar trabajando con vectores, sino podemos trabajar ahora algebraicamente nomás. La velocidad acá es negativa, ¿no? Estamos hablando de electrones que vienen en este sentido, y el eje X está así, entonces los electrones tienen una velocidad negativa, la drift velocity, y el campo magnético es positivo, porque está en el eje Z positivo, entonces el campo de Hall es negativo, y está yendo en la dirección del eje Y negativo. Aquí está explicado todo eso, porque estamos hablando de la convención. Y la drift velocity a su vez es J entre N por E, ¿cierto? La velocidad, este E es simplemente el 1,6 por 10 a la menos 19 sin signo, ¿cierto? Entonces la velocidad sale negativa, ¿por qué? Porque el J es para allá y la velocidad viene a ser en la dirección opuesta. Entonces, de estas dos que están aquí, yo puedo escribir, ¿no? Esto que está acá. El B, el V, sub D, lo reemplazo por todo esto que está aquí, y entonces yo tengo acá una expresión para el campo de Hall. Esta es una relación entre el campo de Hall y la densidad de corriente en esta dirección y el campo magnético en la dirección Z, ¿no? Sin vectores acá, algebraico, porque ya sabemos la convención de los ejes. Entonces, y decimos que el RH es negativo y que es menos 1 entre n. A esto se le llama constante de Hall. Tiene aquí un símbolo R que vamos a ver más tarde, puede ser confuso, se puede confundir con resistencia de Hall, pero no tiene unidades de resistencia, ¿no? Para que tenga unidades de resistencia, ¿qué deberíamos hacer? Vamos a ver aquí como un ejercicio extra, ¿no? Vamos a ver qué tendríamos que hacer para que el factor que acompaña esto tenga unidades de resistencia. Si multiplicamos todo por A, por área, acá, a ver, no sé si puede ayudarme con una muestrita. Vamos a suponer que esta sea mi muestra. ¿Ven todos mi muestra ahí? Ya. Entonces, esta es la longitud L, este es el W, ¿cierto? Entonces, este es... Pero acá los electrones están yendo en esta dirección. De aquí para acá están yendo los electrones. Entonces, van a atravesar una área que es este W por este T. W por T es el área, ¿cierto? Entonces, multiplico acá por W y por T. Y multiplico acá por W.
Cuando multiplico campo eléctrico por longitud, esta longitud que es W y que es ancho, esto se va a convertir en voltaje de Hall. Y si multiplico acá por W y por T, esto va a ser JX por A, o sea, I. I, B. ¿Cierto? Multipliqué por W y por T, y acá hay un W. Entonces tengo que poner en el denominador una T, ¿no? Para que se equilibre todo. Entonces, vamos a tener acá voltaje, corriente y campo magnético. Imaginemos que primero ponemos el campo magnético y la corriente está por acá. Entonces, esa cantidad 1 entre NE por T y por B va a tener cantidades de resistencia. ¿Me siguieron? 1 entre NE por el espesor y por el campo magnético, todo eso tiene unidades de resistencia y se le podría llamar resistencia de Hall. Pero no es esto de acá. Hay que dividirlo acá entre T, espesor, thickness, y multiplicarlo por B para que sea una resistencia. ¿Entendieron? Eso es importante para lo que voy a ver más tarde. Y por ahora, lo mismo, pero para el material tipo P. Los portadores son los huecos. En el efecto transitorio, los huecos van a experimentar una velocidad de Lorentz X por Z, ¿no? En la dirección X positivo y en la dirección Z positivo. Si multiplico esos dos vectores me va a dar una fuerza de Lorentz en el Y negativo, ¿cierto? En el Y negativo. Entonces los huecos van a estar por acá, electrones para arriba, entonces el campo de Hall ahora va a ser al revés. El campo de Hall va a ser al revés. Y existen los dos. Existe el campo de Hall y siempre que esté el campo magnético va a haber una fuerza de Lorentz. Entonces los electrones van a estar sometidos a una fuerza a lo largo del eje X dada por un campo, una pila, digamos, que yo pongo acá. Va a haber un campo en la dirección X, pero va a haber una fuerza de Lorentz hacia abajo simultáneamente y una fuerza, que es digamos, el campo eléctrico por la carga del electrón que va a ir en sentido contrario, ¿cierto? Pero las dos fuerzas que están a lo largo del eje Y se anulan y los huecos van a poder ir en la dirección X, normal, ¿no? Hacemos el mismo análisis que acá, entonces se obtiene que la relación entre E sub H, JX y B es 1 sobre PE positivo, y eso es la constante de Hall para materiales tipo P. Para materiales tipo P, y acá para materiales tipo N o para metales. ¿Cierto? Más específicamente, para ser más precisos, no hay que decir metales y semiconductores tipo P, sino esto es en el supuesto de que los portadores son electrones, y esto de acá en el supuesto de que los portadores siempre son huecos. Pero hemos visto que hay metales, como los divalentes y los trivalentes, ¿no? Donde los portadores pueden ser huecos y electrones a la vez, ¿cierto? Entonces, estos dos no son, digamos, no se van a aplicar para cualquier metal o para cualquier semiconductor tipo. Hay varias posibilidades de que haya a la vez electrones y huecos. Puede ser que sea un semiconductor que esté dopado con ambos, ¿no? Con fósforos y con boros, o puede ser simplemente un metal que naturalmente tiene huecos y tiene electrones, como el aluminio, por ejemplo, o como cualquier material divalente, cualquier metal con átomos divalentes. Acá hay un ejercicio, más bien académico, pero que puede ayudar a comprender, ¿no? ¿Cómo se calcularía la constante de Hall? ¿No? Este ejercicio es importante para comprender cómo se calcularía la constante de Hall si hubieran ambos a la vez. Electrones, N electrones por unidad de volumen y P huecos por unidad de volumen en la misma muestra.
Entonces, el resultado es este que está aquí. ¿No? Voy a comentarles un poquito cómo se obtiene esta fórmula, ¿no? Y acá podemos decir entonces que hay una corriente de electrones en esta dirección y una corriente de huecos en esta dirección. Hay un campo magnético y hay un campo de Hall que puede ser así o que puede ser para abajo, depende de quién predomine, el número de huecos o el número de electrones, ¿no? Y la constante de Hall viene dada por esto. ¿Cómo se trata algebraicamente este problema? Decimos que cualquier electrón va a estar sometido a una fuerza de Lorentz, ¿no? Que es esta de acá, y que en lugar de decir que esta fuerza de Lorentz es debida a un campo magnético, decimos que la fuerza de Lorentz es debido a un campo eléctrico, que le llamamos ELE, ¿no? Y también los huecos van a estar sometidos a un campo de Lorentz, ¿no? Una fuerza de Lorentz primero, y después decimos, esa fuerza magnética de Lorentz la vamos a decir que está debida a un campo de Lorentz así, ¿no? O sea, los electrones están sometidos a fuerza de Lorentz y los huecos también a fuerza de Lorentz. Aquí está la expresión para cada uno, ¿cierto? Entonces, pero también están sometidos al campo de Hall, ¿no? Están sometidos al campo de Hall. Entonces, cuando decimos, ¿cuál será la corriente en la dirección Y? ¿Cuál será la corriente en la dirección Y para esta muestra? Vamos a decir que hay una corriente en la dirección Y debido a los electrones y al campo de Lorentz, y también hay una corriente en la dirección Y debido a los huecos y al campo de Lorentz. Noten que esto que está aquí es la conductividad para electrones que ya hemos visto antes, ¿cierto? Conductividad para electrones y conductividad, esta es de aquí. P, aquí es P, ¿no? Conductividad para electrones y conductividad para huecos. Entonces hay conductividad para electrones por campo, es una corriente de electrones, y hay una corriente debido a huecos, ¿no? Todas están contribuyendo a una corriente en la dirección y hay una corriente que es debido a electrones y a huecos y al campo eléctrico de Hall, que se puede escribir así, ¿no? Hay tres tipos de corriente en la dirección Y para una muestra que contiene electrones y contiene huecos, ¿no? Dos debidos a Lorentz y una debido al campo de Hall. Pero ya sabemos que en el estado estacionario la corriente en el eje Y va a ser cero. Entonces ponemos acá cero y tenemos que buscar, no, ponemos aquí cero y tenemos que buscar una ecuación como esta, que sea el campo de Hall proporcional a Jx y a B. Y a toda esta constante se le llama constante de Hall. ¿Entienden? Acá tenemos 0 igual a todo esto, pero hay que reducir, repito, hay que reducir todo esto a una ecuación como esto de acá. ¿Y cómo se reduce? Se reduce reemplazando este JE que está aquí con el JX total, ¿no? Lo podemos escribir como esta proporción. El JE entre el JX lo podemos escribir. Entonces aquí despejamos el JE va a ser JX por todo esto que está acá. ¿Está bien? Y lo mismo para el
el JY, perdón, para el JH, todos son en la dirección del eje Y. El JE, el JH están en la dirección. Entonces, este término que está acá, este término que está aquí, lo reemplazamos por n entre mu, por toda esta cantidad, mejor dicho, multiplicada por jx. Y acá también, toda esta cantidad multiplicada por j, pero acá va a ser mu h. Mu h, acá jh igual a n mu h, y acá jx. Eso va a ser reemplazado acá. Entonces aquí ya no vamos a ver estos campos, sino vamos a ver jx, y acá también jx, y va a salir un factor común, ¿cierto? Como esto es 0, entonces todo esto de aquí tiene jx, y todo esto aquí es un h, y de aquí vamos a despejar, ¿no? EH se va a despejar, y va a salir que EH es JXB por todo eso que está acá, ¿no? Y entonces a esto se le llama la constante de Hall. Y una prueba rápida, es decir, una prueba rápida de que esto está bien, es decir, si n fuera 0, o sea, solamente el material es tipo P, ¿qué debe salir? Si n fuera 0, entonces este n y este n van a desaparecer, y acá vamos a tener en el denominador p cuadrado entre mu h cuadrado, ¿no? Entonces el mu h cuadrado va a desaparecer, y el p entre p cuadrado se va a convertir entre 1pe, y va a salir esto de acá, ¿cierto? Y lo mismo para el caso en que, digamos, este p es 0 y lo que queda es e, ¿cierto? Este es un ejercicio del libro de Omar que ustedes pueden chequear. Y esta misma que está aquí, que la acabamos de discutir, se puede poner también de esta forma. ¿No? Nada más que teniendo recordando que esta sigma h es ne mu h, y esta es ne mu e, ¿no? Se puede transformar entonces, es una transformación simplemente algebraica, de aquí para acá. Entonces, acá, esta tablita que está acá es para enfatizar que los metales, ¿no? Monovalentes, los metales monovalentes tienen solamente electrones en una banda, ¿no? Tienen electrones en una banda, entonces no hay huecos. Entonces, esta es la fórmula, y siempre va a ser negativo. Este es el caso de varios materiales que son monovalentes. Pero los materiales como el zinc, que ya son divalentes, o el cadmio, que son divalentes, entonces tenemos metal, ya no se cumple la fórmula 1 entre n, sino que también hay huecos, ¿no? Y la contribución de los huecos en este caso es mayor. En estos dos casos la contribución de los huecos es mayor. Son metales, pero tienen huecos. Y acá el aluminio tiene huecos también y tiene electrones, pero los electrones contribuyen más que los huecos, y por eso es la constante de Hall. La constante de Hall para el aluminio es negativa. Entonces, hemos discutido el efecto Hall. No sé si tendrán una pregunta hasta ahí. Vamos a hablar de magnetoresistencia. Magnetoresistencia. Comprender un poquito por qué en algunos metales la resistencia depende del campo magnético aplicado y por qué en otros no. Eso es lo que queremos
discutir un ratito, un ejercicio interesante. Sin embargo, para hacer esa discusión de la magnetoresistencia, vamos a tener que hablar, vamos a simplificar las cosas y vamos a decir, en lugar de hablar de un campo magnético, vamos a reemplazar todas las ecuaciones que dependen del campo magnético, las vamos a trabajar en función de omega C, que es E entre M por B, que se llama frecuencia ciclotrónica, ¿no? Vamos a usar esta formulita para discutir las fórmulas que tienen que ver con magnetoresistencia. ¿De acuerdo? Entonces, pero eso no es la única importancia de la resonancia ciclotrónica. A esta se le llama frecuencia ciclotrónica y vamos a hablar un poquito de resonancia ciclotrónica. ¿Qué es resonancia? ¿No? En física 1 o física 2, ya ustedes un resorte. El resorte tiene una frecuencia natural, ¿cierto? ¿Cuál es la frecuencia natural de un resorte? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien puede hablar? ¿Se acuerda de física 1? La frecuencia natural de un resorte es, supongamos que la constante de resorte sea K y que haya una masa M colgando de ese resorte. ¿Cuál es la frecuencia natural de esa masa M sometida a la fuerza del resorte? ¿Nadie? Raíz de K sobre M, ¿no? Exacto, la raíz cuadrada de K sobre M. A eso me refiero, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen una masita M colgando de un resorte K y la comienzan a mover con una fuerza que tenga la misma frecuencia que K sobre M, entonces el resorte va a oscilar con altas amplitudes, ¿no? Va a haber una gran fuerza sobre el resorte porque se produce un fenómeno de resonancia, es decir, un fenómeno donde el sistema KM absorbe mucha energía, absorbe la mayor cantidad de energía, ¿entienden? Si la frecuencia natural coincide con la frecuencia de la excitación del campo, de la fuerza aplicada. Entonces acá también el fenómeno de resonancia es lo mismo. Pueden tener un metal, ¿no? Donde se aplica un campo magnético, ¿no? En la dirección que está aquí, la dirección B, perpendicular a la muestra. Entonces, esos electrones comienzan a circular con una frecuencia, justamente esta frecuencia que sale de acá, ¿cierto? ¿No? Se multiplica acá omega R. Entonces, el R se anula, el omega también se anula con este y va a quedar que la frecuencia ciclotrónica es EB sobre E. De aquí sale esto de acá, ¿cierto? Entonces, ya dependiendo del campo magnético aplicado, va a circular el electrón, suponiendo que está en una caja vacía, que el metal es como una caja vacía. Entonces, ya ponemos un campo magnético y los electrones están ahí circulando. Si aplicamos una señal electromagnética, ¿no? De la misma frecuencia, entonces en ese momento vamos a tener que la señal electromagnética no va a pasar. O sea, si la frecuencia de esta señal es diferente, si la frecuencia de la señal es diferente de esta frecuencia ciclotrónica, entonces podemos tener una transmitancia de este campo oscilante aquí que se le aplica al metal, ¿no? Pero cuando las dos frecuencias coinciden, esta frecuencia de la señal aplicada coincide con esta frecuencia producida por el campo magnético, la frecuencia ciclotrónica, entonces se produce resonancia y no se ve nada en la transmitación, se ve muy poco, ¿no? Cuando se dice eso, se dice que estamos ante un fenómeno de absorción. Los electrones que están a la misma frecuencia que este de acá absorben. Ese tiene un problema. Entonces, un resultado de absorción, como se indica en esta figura. Aquí está descrito eso. Y los electrones orbitan debido a un campo magnético, se hace incidir radiación en el rango de microondas,
¿no? Y la relación entre la frecuencia ciclotrónica y el campo aplicado es esto, ¿no? Si aplico un campo de 1 Tesla, tendré una frecuencia de 2,8 gigahertz, ¿no? Entonces, ese experimento sirve para estudiar algunas propiedades de los metales, cómo se distribuyen los metales dentro de las bandas, etcétera. Es un tema bien especializado que prefiero no entrar por ahora. Entonces, solamente les menciono por esta formulita, ¿no? Que vamos a usar. Los electrones giran con una velocidad E entre M por rotan en la luz. ¿De acuerdo? Pero bueno, acá hay otra diapositiva donde dice qué pasa si los electrones no están en caja vacía, sino ya están en un metal donde hay un potencial periódico. Entonces las esferas de Fermi se deforman en cualquier otro tipo de figura isoenergética, así como acá. Esta puede ser una superficie de Fermi donde están los electrones. Entonces en este caso, ya la segunda ley de Newton para los electrones ya no es tan fácil como aquí. Esto es para movimiento circular uniforme, pero si acá se trata de este tipo de superficie isoenergética, entonces la segunda ley de Newton tiene que aplicarse de esta forma, ¿no? Entonces el delta K se puede despejar aquí y después podemos dar una formulita para el delta T, y este delta T se supone que esto es un movimiento periódico, entonces lo integramos sobre todo un periodo, ¿no? Sobre toda la vuelta, dándole la vuelta a la superficie de Fermi, y vamos a tener un periodo que se obtiene según esta forma. Este es el periodo. Y si a ese periodo lo dividimos entre 2pi, aplicamos la formulita, mejor dicho, omega sub c igual a 2pi sobre t, ¿no? Entonces, de T podemos tener omega sub C y se obtiene esta es la frecuencia ciclotrónica general para una banda cualquiera, donde la integración es sobre todo una trayectoria cerrada dentro de una superficie de Fermi, ¿no? Y lo importante es ver que si ahora ustedes dicen, ya, supongamos otra vez que esto es circunferencia, entonces pueden hacer los cálculos para decir que todo esto es circunferencia. Entonces el omega c va a ser lo mismo, 2pi sobre b. Acá vamos a tener que la velocidad es h barra k, pero como estamos sobre la esfera, el k es constante, ¿no? Una circunferencia, mejor dicho. El k es constante, sale fuera de la integral, y lo que vamos a tener acá es k de phi, y si damos una vuelta a ese k de phi va a ser 2pi, ¿no? K por 2pi. Entonces vamos a regresar a la formulita de la frecuencia ciclotrónica en caja vacía, perdón. La frecuencia ciclotrónica en caja vacía. No, no ahondamos más sobre frecuencia ciclotrónica. Vamos a plantear el problema de la magnetoresistencia. Tiene varias partes este problema, es bueno que pongan atención. Entonces, vamos a decir, tenemos un electrón dentro de un metal y obedece las leyes clásicas, entonces le planteamos acá la segunda ley de Newton a ese electrón. Entonces, esta es la fuerza electromagnética, la fuerza de viscosidad que debe estar por acá también con signo menos, pasa acá con signo más. Entonces podemos decir que esta es la expresión para un electrón, ¿no? En un metal, una banda, un electrón en una banda donde hay un campo eléctrico y un campo magnético aplicado. Esta segunda ley de Newton vectorial la descompongo en sus 3 componentes y obtengo esto de acá, álgebra, ¿no? Aquí ustedes tienen que... ¿Cuál es la componente X de este vector? Ya, hacen su determinante y obtienen
la componente y de este vector, y se obtiene esto de acá, ¿cierto? Perdón, la componente x primero, ¿no? Porque acá es b, es x. La componente x de este vector es b por vy. Y así para la otra componente, y para la componente z, donde ya no actúa la velocidad. Entonces, repito, esta ecuación vectorial se convierte en estas tres. Entonces aquí aplicamos el famoso truco de que en algún momento este electrón va a entrar a un estado estacionario. ¿Qué significa que entre a su estado estacionario? Que la derivada de b con respecto a t va a ser cero, ¿cierto? Entonces, de frente puedo convertir esta ecuación diferencial en una ecuación algebraica, mejor dicho, en un sistema de tres ecuaciones algebraicas que son estas de acá, ¿no? De frente, despejo bx, by y bz, y voy a tener estas expresiones algebraicas. No estoy acelerando acá el álgebra, pero son cosas que ustedes pueden hacer por ustedes mismos si es que le agarran gusto al problema, ¿cierto? Pueden calcular las tres velocidades. Dicho sea de paso, esto es un problema propuesto en el libro de Quintel. Entonces, tienen acá la velocidad, ¿cierto? Y pueden despejar el campo. El campo lo pasan para acá. En realidad, aquí se ha despejado el campo, todo esto de aquí. E tau entre m, menos E tau entre m, x, lo dejo ahí y paso al segundo miembro todo lo demás, ¿cierto? Y va a ser, ¿qué va a ser? Omega c tau por b sub y, ¿está bien? Sí, más b sub x. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Despejo esto, entonces cuando despejo esto va a ser b sub x más esto que está acá. Y esto se ve acá, ¿no? Menos e tau entre m, e sub x igual a todo esto que está aquí por esto que está acá. Y lo mismo hago para b sub y y para b sub z. Es decir, el campo eléctrico se relaciona con las velocidades por esta matriz. ¿Qué cosa es omega sub c? La frecuencia ciclotrónica, que para este problema es simplemente el cambio de variable. Omega sub c es igual a esta E por esta B, mejor dicho, esta E por esta B entre esta M que pasa al otro miembro. E por B entre M, esa es la frecuencia ciclotrónica que aparece acá y acá, ¿no? Dos veces. Entonces, repito, la ecuación vectorial se convierte en tres ecuaciones escalares y esas tres ecuaciones escalares, despejando los campos, se puede escribir en función de las velocidades según esta fórmula. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Esta J, perdón, estas velocidades se reemplazan por J según esta fórmula. Y se cambia. Ya no vamos a despejar las C, sino las J. Entonces las J van a salir la inversa de esta matriz por, ¿no? Es como si dijera, primero despejo B, ¿qué cosa va a ser B? Velocidades, el vector velocidad va a ser esta matriz a la menos 1 por el campo. Pero esas velocidades se transforman en J según esto, y acá tiene J en función de los campos. Entonces, podemos decir entonces que todo esto que está aquí se llama el tensor conductividad. Tensor conductividad eléctrica. Ahí está. Entonces, miembro a miembro podemos discutir esta fórmula vectorial, ¿no? Pero aquí hay ya una particularidad, ¿no? Acá es cualquier muestra. El campo B existe en la dirección Z y el campo E puede ser cualquiera hasta aquí, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué hacemos acá? Consideramos una muestra plana
¿no? Y usamos la nomenclatura de Hall, donde el campo va a estar en la dirección Z y va a haber corriente en la dirección X, ¿no? Entonces, a ver, acá, si hacemos eso, decimos, esta JY tiene que ser 0. Esta JY tiene que ser 0 y para eso, esta fila por esta columna debe ser 0, o sea, omega c tau por X debe ser igual a menos E sub Y, ¿no? Y entonces, esta Jx, que está aquí, va a ser toda esta constante, que está acá, por esta fila, por esta columna, y va a quedar esto que está acá, ¿cierto? Pero ahora decimos ahora que esta E sub Y que está aquí, la voy a escribir la voy a reemplazar por este factor que está acá, por este término que está acá. E sub Y lo voy a reemplazar por su equivalente que está acá. Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar E sub X, cambiándole este signo, más omega c cuadrado, tau cuadrado, E sub Y. Entonces va a salir acá un factor igualito a este, y te va a quedar simplemente que el Jx va a ser sigma 0 por Ex. ¿Qué quiere decir? Que el campo magnético no afectó para nada a la conductividad eléctrica normal, digamos, cuando no había campo. La conductividad con campo magnético aplicado es igual a la conductividad sin campo aplicado. Entonces se dice no hay magnetoresistencia o no hay magnetoconductividad, ¿cierto? Y además, este sub Y está aquí, va a ser reemplazado, este es X, va a ser reemplazado por esta formulita, J corriente entre sigma, ¿cierto? Y entonces vamos a tener lo mismo que ya habíamos obtenido de otra forma para el efecto Hall. O sea, la constante de Hall es la misma que antes, 1 entre n, o signo negativo, acá me olvidé de todo el signo. Este es el resultado, entonces. La resistividad con campo es igual a la resistividad sin campo, ¿cierto? Aquí hemos considerado que hay electrones en una banda, nada más. Estamos tratando solamente con electrones, que se supone que todos están en una banda. Ahora, el ejercicio siguiente, más interesante, es ¿qué pasa cuando tenemos una banda de electrones y una banda de huecos? No, una banda de electrones y una banda de huecos. Entonces, el resultado, ¿cuál va a ser? A ver, esto está escrito como un problema también, otro problema de Peter, en otro capítulo de Peter. Entonces, acá se pide demostrar 4 cosas. La primera es esta, que la voy a tratar de hacer ahorita. O sea, hay que demostrar que este tensor, es un tensor que relaciona a la corriente con el campo. Ese tensor va a tener por aquí un valor, ¿no? Sigma XY o sigma YX, ¿no? Este que está aquí, y que va a ser N menos P E C sobre B. Solamente que yo le saco la C porque yo trabajo en el sistema internacional y Kittel da los dos resultados con el sistema gaussiano y el sistema uh, internacional. Si usas el sistema internacional, esta C no existe. Entonces, vamos a demostrar, vamos a dar los argumentos para demostrar que cuando hay dos bandas, ¿no? Hay dos tipos de portadores, uno en cada banda, entonces el sigma se va a relacionar con el J, o mejor dicho, el J se va a relacionar con E por un sigma cuyo elemento de acá, que es igual a este de acá, ¿no? Cuyos elementos que están aquí, van a estar dados por esta forma, N menos P por E sobre B, ¿no? Y vamos a demostrar entonces que el campo de Hall ahora es diferente y que también va a haber una conductividad a lo largo del eje X que depende del campo magnético. O sea,
Cuando hay una banda, el campo magnético no afecta al valor de la conductividad en la dirección X. Pero cuando son dos bandas, sí hay una, digamos, un cambio en la conductividad a lo largo del eje X debido justamente a ese campo magnético. Entonces vamos a demostrar esta parte. Entonces aquí está, no tengo que trabajar mucho. Entonces nosotros vemos, ya, me faltó un detalle, hay que leer el problema primero, ¿no? Este problema que está aquí, estos resultados que están acá, dice el enunciado del problema son válidos, ¿no? Problema 6.9 de demostrar que la aproximación de drift velocity a los portadores de carga en campos eléctricos y magnéticos no conduce a magnetoresistencia. Este es el problema anterior. O sea, el enunciado de este problema dice, ¿se acuerdan del problema 6.9? El problema 6.9 es este de acá. Ya lo terminamos ahí. Y no hay, dice, drift velocity en la magnetoresistencia, a ver, debido al campo magnético transversal, ¿cierto? Debido al campo magnético transversal. Pero el resultado es diferente, ¿no? Este no es lo que vale. No hay magnetoresistencia. Pero ahora dice, el resultado es diferente cuando hay dos tipos de portadores. ¿Qué significa dos tipos de portadores? Electrones en la banda de conducción y huecos en la banda de valencia. Entonces el resultado es diferente. Entonces, considere un conductor con una concentración de electrones y masa efectiva m sub e y tiempo de relajación t sub e, y una concentración de huecos de masa efectiva m sub h y tiempo de relajación tau sub h. ¿No? Hay que considerar los dos tipos de portadores. Y solamente hablar del caso límite de campo magnético fuerte. Esa es una condición importante para resolver este problema. Tratar solamente con campos magnéticos fuertes, de tal manera que omega c por tau, o sea, esta omega sub c es muy grande, y omega c por tau es mucho mayor que 1. Esta aproximación es importante para demostrar lo que viene. Demostrar que en este límite, el sigma xy o sigma yx es la diferencia en las concentraciones de electrones y huecos por la carga sobre B. Y lo demás es tarea de ustedes, quizás para el viernes, ¿no? Entonces, ¿cómo demostramos esto? Campos magnéticos altos, ¿cierto? Entonces, para electrones ya hemos trabajado y la relación entre J y campo, cuando estos son electrones, es esto de acá. Solamente ahora decimos, pero si esto le imponemos la condición que omega c tau es mucho mayor que 1, le imponemos la condición, entonces, ¿qué quiere decir? Que este 1 ya no funciona, ¿no? Omega c por tau mucho mayor que 1, entonces este 1 no funciona. ¿Y qué vamos a tener? Ya, aquí todavía no hemos eliminado el 1, acá recién lo eliminamos, ¿no? ¿Por qué no hemos eliminado el 1 acá? ¿Qué es lo que...? Ya. A ver, ¿cuál es la diferencia entre esto que está aquí y esto que hicimos antes? ¿Cuál es la diferencia? Sigma 0. Ya, no hay diferencia, sino que el sigma 0 está acá puesto explícitamente. Todo esto es sigma 0. ¿Está bien? Acá dice sigma 0. ¿Qué es sigma 0? N e cuadrado tau sobre m. Ya, entonces esto de acá es lo mismo. Pero ahora tengo que especificar que se trata de una frecuencia ciclotrónica de electrones, todos electrones acá, por eso todos tienen un subíndice E de electrón. Es la misma ecuación de antes, porque ahora ya vamos a trabajar con electrones y huecos, entonces decimos, lo que hemos hecho es esta, pero hay que aclarar que tiene subíndice de electrones acá. ¿Cierto? Entonces,
Esta es la que ya hemos visto. Ahora comenzamos desde el principio, ¿no? Les propongo que ustedes comiencen desde el principio estas ecuaciones, pero para huecos. ¿Qué significa, por ejemplo, que esta E es positiva, esta E es positiva, y etcétera, ¿no? Entonces, cuando trabajan para huecos, van a tener igualito una ecuación para electrones, pero ahora es este de acá, que se diferencia en estos signos, ¿no? Este signo y este signo, ¿no? Chequen que trabajando para huecos, entonces es acá también un sigma de la banda P, estamos trabajando acá solamente para huecos. Entonces, la corriente total va a ser la suma de estos dos y ¿no? Va a ser, y también, obviamente, la suma de estas dos matrices por el campo. Pero el campo es el mismo para ambas, ¿no? Pero entonces, primero, acá hemos quitado el 1, hemos quitado el 1, hemos quitado el 1. Y como solamente me están hablando de este término se suma con este término, o si no, ya en esta versión más avanzada, este término con este término se suma. Acá hay omega portado, ¿no? Que está en el numerador. Entonces, o sea, eso significa E entre M por B. ¿Está bien? Todo esto va a ir acá. Entonces van a ver ustedes, por ejemplo, que aparece un tau sub E al cuadrado, que se va a eliminar con este tau sub E al cuadrado, ¿cierto? Y acá también. Entonces aquí, ¿qué va a quedar? Entonces, hace su álgebra acá, este término, ¿en qué se va a convertir? E entre B por M. Y acá también hay un E entre B por M, pero este está al cuadrado, ¿no? Y entonces el tau sub S se ve que se va a quedar, entonces ¿qué va a quedar acá? Hay un N que va a quedar, ¿no? Un N por algo. Un N por algo. El B va a quedar en el denominador. El N va a quedar en el numerador. El N queda, el B queda, y acá el E cuadrado se va a eliminar con el E cuadrado, el T cuadrado, y la masa, ya. ¿Qué queremos que quede? A ver, aquí nos interesa ver que quede simplemente N. N por E sobre B. Aquí debe quedar, cuando hago esta operación por todo esto, debe quedar E sobre B, ¿no? No, N por E sobre B. ¿Queda o no? El N y el B se ven, ¿cierto? El N y el E, acá está el cuadrado, acá está el cuadrado. Entonces queda acá un E, porque este tiene EB sobre M. ¿Está bien? N por E sobre B. Es lo que queda de esos tres. Y acá va a quedar P por E sobre B también. Entonces, sumo, esa es la primera parte, ¿cierto? Y la segunda parte es ya. Demostrar que el campo de Hall, demostrar esta segunda expresión, ¿no? Ese lo dejamos ahí para ustedes. El campo Hall. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que yo quiero que recuerde como cultura general para toda su vida? Es que el fenómeno de magnetoconductividad depende si un metal, si un material tiene electrones solamente en una banda o si tiene electrones en dos bandas. Si tiene electrones en dos bandas, es muy probable que haya un efecto de magnetoconductividad. Es decir, que la conductividad a lo largo del campo aplicado depende del campo magnético transversal. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Están ahí?
¿Hay alguien ahí? Sí, profe, sí estamos. Está, qué bien. A ver, voy a introducirlos a este fenómeno fascinante que se llama efecto Hall cuántico. En 3 minutos. Efecto Hall cuántico. Es como el efecto Hall, pero hecho con muestras muy delgaditas. O sea, el T, ¿cuál era el efecto Hall? Acá, o aquí, creo que aquí está, ¿no? Supongamos que este sea el efecto Hall, ¿no? L, W, T. L, W, T. El T es de unos cuantos nanómetros, ¿no? Es casi bidimensional, cuasi bidimensional. Y la temperatura es muy baja. Ese es el efecto Hall. El efecto Hall, entonces, cuando la muestra es cuasi bidimensional y cuando se trabaja a temperaturas muy bajas, del orden de 5 Kelvin, 10 Kelvin, ¿no? Helio líquido, entonces sucede que la resistencia de Hall, ¿se acuerdan cómo le definí resistencia de Hall? Resistencia de Hall está aquí, ¿no? Esta era la fórmula, todo esto era la constante de Hall, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y esta es la fórmula que relaciona al campo de Hall con la corriente, en realidad, densidad de corriente y el campo magnético. Lo multiplico por el ancho y por T, acá, por W y por T, el width y por el T, ¿cierto? Y acá solamente por W. Y el T lo pongo abajo para que sean iguales los dos términos, ¿cierto? Entonces obtengo, de aquí, obtengo esta expresión. Entonces, este Jx por BWT ya tiene unidades de ampere, unidades de corriente. Y este B lo uno con todo lo de acá, y como esto es voltaje, estos son voltios ahora, ¿no? Es campo eléctrico, pero campo eléctrico por el ancho es voltaje de Hall. Ese voltaje de Hall es igual a una corriente. ¿Cuál es la corriente? JXWT. Entonces, B sobre esta net, B sobre net, es entonces la resistencia de Hall. B sobre net. Pero esto de acá es concentración de electrones. ¿Qué quiere decir concentración de electrones? Electrones por unidad de volumen. ¿Qué quiere decir electrones por unidad de volumen? Todos los electrones que hayan en la muestra divididos entre L, W, T. ¿No? Pero si este T se cancela con este T, entonces el N por T se convierte simplemente en electrones por unidad de área. Este N por T entonces se convierte en concentración de electrones por unidad de área. Entonces, esto de aquí es todo esto que está acá. Y por B y por I. O sea, todo esto que está acá, entonces, todo esto que está aquí es la resistencia. Es una unidad de resistencia. Tiene unidades de resistencia. Todo esto tiene unidades de resistencia. Voltaje, corriente, entonces todo esto tiene unidades. Yo puedo graficar, entonces, en el efecto Hall clásico. En el efecto Hall clásico, es una constante. Es una constante. Entonces, la resistencia va a depender linealmente del campo magnético. A mayor campo magnético tengo mayor resistencia. Esta va a ser la fórmula. ¿De acuerdo hasta ahí? Ese es el efecto Hall clásico. ¿Y qué nos dice? ¿Cuál es la novedad del efecto Hall cuántico? Cuando trabajamos a bajas temperaturas y cuando el T es muy pequeño, cuando el espesor de la muestra es pequeño. ¿Qué sucede? Sucede que ya la resistencia de Hall ya no es así, sino es una escalerita. Hay steps, o sea, está cuantizada, ¿no? Ese es el efecto Hall cuántico. La resistencia de Hall está cuantizada. Hay solamente valores posibles de la resistencia de Hall. Los valores de la resistencia de Hall están por aquí, que lo vamos a discutir en la próxima clase. Yeah. La resistencia de Hall es una constante universal dividida entre un entero. La resistencia de Hall no puede tomar cualquier valor. ¿Cuáles son los valores de la resistencia de Hall?
esta constante universal dividida entre un número entero. Ese es el efecto Hall cuántico. ¿Ok? Eso es para cultura general. Y para que resolvamos el problemita, en la práctica del viernes vamos a discutir estas 3 o 4 diapositivas que me quedaron por explicar. ¿De acuerdo? Esto lo mando, o ya lo mandé. Este file 7 ya lo tienen, ¿no? Sí, ya lo tienen. Ok. Si no hay preguntas, lo dejamos ahí. Nos vemos el miércoles. ¿Está bien? Hasta luego. Profesor, le han Profesor, hecho hasta una luego, gracias. pregunta en el chat, me parece. Chao. Chao, chao.